Bueno, veníamos diciendo que estamos trabajando o vamos a trabajar el bloque 2, ¿sí? Configurado por los dos periodos, unidad 3 y unidad 4. En su defecto, estamos revisando la unidad número 3, que es el tercer periodo, el tema 7, tema 8 y tema 9, ¿sí? El tema 7, existió Jesús. Tema 8, el país donde vivió Jesús. Y el tema 9, el mensaje de Jesús. ¿Qué vamos a revisar o cuáles son los objetivos de esta unidad? Van a relacionar la secuencia de los hechos y misterios de la vida de Jesús. ¿Sí? Vamos a mirar eh, esos hechos y misterios que hay en la vida de Jesús. Muchos eh, en la actualidad todavía se pone en duda la existencia de Jesús como un ser divino, ojo, como un ser divino, porque el Jesús histórico sí existió, claro, Jesús sí existió, pero digamos que hay dos Jesús, depende de cómo lo veamos nosotros, como Jesús, el ser divino, o Jesús, el personaje histórico o de la historia, ¿sí? Fue como una persona más de este mundo. ¿Listo? Todos los misterios que hay alrededor de la vida de Jesús, si tuvo hermanos, si tuvo hermanas, si tuvo hijos. Hay un sinfín de programas eh, en, en varios canales, History Channel, que es el que más se propone este tipo de temas sobre Jesús, de cómo fue la infancia de Jesús, la adolescencia, porque sabemos de la infancia y ya de la vida adulta de Jesús, pero no se sabe mucho de la adolescencia. Se dice, algunos teorías dicen que Jesús fue, que tuvo una esposa, bueno, un sinfín de Sí, cosas, sí, que, profe, ya empezó la clase, profe. que tienen sobre su vida. La clase empezó a las 8:45, ¿sí? Profe, se me Profe, había caído el internet. también dice que Jesús tenía 14 hermanos. Bueno, entonces son cosas de misterio, ¿sí? No bueno, sí, misterios que hay sobre la vida de Jesús, sobre dónde está la tumba, dónde están los restos, total que son muchas cosas, ¿sí? Entonces, en esta ocasión Profesor, nosotros vamos a mirar esta parte y bueno, evidenciar, ya cada uno de ustedes creerá si existe o no existe, solamente es cuestión de fe, ¿sí? Creer. Dime. profe, lo que pasa es que se me había caído el internet y no me dejaba entrar a ti. Bueno, hijo, no te preocupes, ¿sí? Apenas empezamos. Pero ya usted llamó lista, profe. No, se toma automático, ¿sí? Profe, discúlpeme que se me había caído el internet y No, no me dejaba entrar a ti. dale, no te preocupes, hijo, que apenas empezamos, ¿listo? Profe, también decían que en la antigua Roma había una costumbre ya de que las familias enterraran en sus patios a los muertos. Entonces dice que al tercer día que Jesús lo enterraran, en vez de que él reviviera como tal, dicen que simplemente que sus padres se lo llevaron a su casa y ahí lo enterraron. Por eso nunca se Muy encontró bien. su tumba. Sí, son muchas cosas que hay alrededor de él, misterios, teorías, dicen que Jesús no se sabe exactamente la fecha de nacimiento, todo empieza a contar desde que él nace, el año 1, el año 2, después de Cristo y así sucesivamente. Eh, También sobre si nació en Belén, si nació en Nazaret. Bueno, ahorita más adelante en las clases vamos a revisar una serie de videos porque eso está dentro del tema. ¿Listo? Segundo, investigar sobre los evangelios, experiencias y documentos de la iglesia que dan testimonio de la persona de Jesucristo. En esta ocasión, nosotros vamos a revisar algunos testimonios
no cristianos, o sea, de historiadores o de personajes que mencionaron a Jesús, pero que no eran cristianos. Y algunos testimonios de personajes que eran judíos, en los cuales ellos en sus obras daban o hablaban de Jesús. ¿Listo? Por eso y como la Biblia también es una fuente para conocer a Jesús a través de los evangelios. Los evangelios que son muy importantes para conocer la vida de Jesús. Y por último, identificar en Jesucristo la imagen y el modelo de hombre nuevo que cumple a cabalidad el plan de Dios. Que Jesús, que podamos reconocer y conocer a Jesús como ese modelo de hombre a seguir, ¿sí? Que vino a la tierra a cumplir el plan de Dios, anunciar el reino de Dios, la buena nueva o la buena noticia, como queramos llamarla, ¿sí? Entonces, esos son los objetivos de esta unidad, ¿sí? De toda esta unidad. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Tema 7. ¿Existió Jesús realmente? Nos hacemos esa pregunta. O yo les hago esa pregunta. ¿Qué es lo que hace a ustedes creer en que existió Jesús? A ver, yo les hago esa pregunta y ustedes pues ahí me alzan la mano y yo les doy la palabra. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes que existió Jesús? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes o algo que diga si existió Jesús? Samuel y luego Moisés. Adelante, Samuel. Hola, profe. Profe, yo Hola. creo que mediante los testimonios que todos estos años han pasado, o sea, como las cosas en la Biblia que han sucedido al pie de la letra, porque no podemos decir que no ha pasado nada que no esté ahí en la Biblia. Han dicho sobre terremotos y eso se ha cumplido, sobre pandemias y eso se ha cumplido, entonces por eso es como un respaldo, pero aparte de eso, creemos en la religión de nuestros antepasados que seguían a Dios y a Jesús. Muy bien, Samuel, muy bien ese argumento, esa intervención. Y bueno, ahorita analizamos bien esa respuesta. Moisés, adelante. Profe, ¿qué pienso yo que si existió Jesús? ¿Por qué crees tú que existió? ¿Qué es lo que te hace a ti? Profe, así como Diego Gómez, yo pienso que existió porque todo lo que él ha mandado a los profetas se está cumpliendo. Todas las profecías que él le dio a los profetas se están cumpliendo y de todos los milagros que él ha hecho. Muy bien, exactamente, muy bien. Eh, Martínez, Isabela, Bueno, adelante. profe, a mí lo principal que me lleva a creer que Jesús existe es que todos sabemos que en algún momento hemos necesitado de Él y siempre nos dirigimos a su palabra, a orar, a hablar con Él y siempre sentimos esa presencia, esa paz y ese amor de cuando Él está con nosotros. Entonces, a mí lo que más me lleva a creer en Él es la fe que tengo en Él, ya que muchas veces yo le pido que de pronto ayúdame a esto, dame fuerza, dame sabiduría, fortaleza y siempre siento que en realidad en mi interior Él me brinda eso. Entonces eso es lo que a mí me lleva a creer que Él existe. Muy bien, Isabela, muy bien. José Ángel. Profe, yo creo que, o sea, que Jesús existe, pero no literalmente como dicen que es Jesús. O sea, que Jesús sí existe, pero que Él no nos da las cosas, sino que más bien Él nos ayuda a conseguirlo con lo que nosotros creemos. Si dicen que existió, sí, yo sí creo que existió, porque eso es lo que me han dicho mi abuelo y eso es lo que hicieron los abuelos de mi abuelo. Entonces, de cierta forma, me hace a mí también creer que existe. Pe- Muy bien, José Ángel. Ahí problemita de sonido, pero bueno.
Yo creo que logré entender lo que tú dijiste. Muy bien. Luisa, adelante. Bueno, profe, yo creo que yo sé que existió porque fue el Hijo de Dios que mandó Dios para algo, porque si Dios manda algo en el mundo es para cumplir una misión. Específicamente, la misión de Jesús bueno, no era tan salvadora, sino que también venía a revelar secretos que aún todavía las personas tratan de sacar de la tierra. O sea, Jesús no solamente vino como a hacer el bien, sino que vino también a revelar secretos que todavía personas no saben, no entienden. Y bueno, yo creo que eso existió porque fue un ejemplo claro de que a lo mejor de pronto Dios nos quiere revelar algo, nos quiere revelar un secreto, que pues ajá, en ese canal de, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el canal? Allá se me olvidó, creo que se llama, siempre se me olvida el nombre, creo que se llama History Channel, algo así. Bueno, en ese canal siempre hablan sobre la historia y a veces mencionan cosas sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre Así que es, Jesús claro. venía a poner pistas de pequeñas cositas que nosotros tenemos que adivinar. Por eso tenemos que abrir más nuestra mente y enfocarnos en palabras de la Biblia y también en estos contextos y ¿a qué se refieren estas cosas? Muy bien, Luisa. Camilo, ¿qué es lo que te hace creer a ti en que existió Jesús? Adelante. Camilo, bueno, Javier, Profe, yo sí creo que Jesús existe, porque existió, existe todavía, porque Él hace milagros, Él come que, o sea, yo a veces cuando estoy en momentos duros le pido, Señor Jesús, por favor ayúdame a pasar esto, a pasar aquí, a pasar esto, y Él me ayuda y por eso es que yo creo que Jesús sí existe. muy bien, Javier. Bueno, ustedes, bueno, Gabriela, antes de... Profe, una pregunta. Hola, hola Camilo, adelante, sí, ahora sí, te escuchamos, adelante. Bueno, profe, antes de responder la pregunta, le diré que justo cuando me voy a preguntar se me fue el internet. Sí, sí, adelante, se escucha un poquito allí intermitente, pero bueno, dale el esfuerzo, adelante, hijo. Bueno, profe, yo creo que ya existe por dos razones. La primera es que sabiendo de todos estos años que yo he estado estudiando de religión, tanto con usted como con otros profesores, me di cuenta de que, o sea, en el principio de los tiempos, bueno, no tanto atrás, sino como en la era de Jesús, por ahí había maldad. Entonces, yo creo que Jesús vivió para detener al mal. Bueno, aunque hasta hoy en día hay mal, pero hay un poquito de maldad, pero no hay tanto. Hay más personas buenas que malas. Entonces, la segunda razón creo que Jesús existe fue para ayudarnos en estos problemas. Como por ejemplo, cuando tú estás estresado, que ya estamos a altas horas de la noche, tienes que hacer algo. Entonces, tú le rezas a Dios para que te ayude y de fuerzas para que tú puedas terminar el trabajo. O cuando estás en un momento de tristeza, como cuando alguien está muy enfermo de tu familia. Tú le rezas a Dios por esa persona para que te ayude, que pueda vivir. Muy bien, Camilo, creo que es
un aporte válido. Gabriela, rapidito para continuar. Iba a decir algo. Profe, yo creo que Jesús existió porque también después que todo el mundo supiera que Él existe y también envió para hacer el bien en el mundo, al menos hacer una gran parte del bien, ya que como Él falleció hace millones y millones de años, no puede terminar de hacer Profe, escucho a Gabriel entrecortado. Igual, Sí, profe. sí. Gaby, tienes allí un problemita de, no sé, de conexión Se me escucha o de bien, audio. profe. Ahora sí se te escucha bien. Era el audio Que seguro. yo creo eso que lo mandó fue para que supieran que Dios existe y de que Él te escucha las oraciones de todas las personas. Muy bien, Gabriela. Ahí se logra escuchar. Como por ejemplo cuando uno ora para pedir algo y cuando nos damos cuenta ese milagro ya se hizo lo que pedimos. Exactamente, muy bien, Gabriela. Bueno, miren, vamos a continuar entonces rapidito. Es válido todo lo que ustedes dicen. Es válido lo que ustedes dicen, ya que ustedes dan diferentes opiniones y pruebas, porque cada uno de ustedes cree de manera diferente o creemos de diferente manera. Creemos en un solo ser, claro que sí, en Jesús, en Dios, pero de pronto nuestra forma de creer es diferente, ¿sí? Cierren los micrófonos, por favor. Entonces, pero la gran pregunta es, ¿existió Jesús? ¿Qué nos da a nosotros las pruebas de que sí existió? Hay testimonios, como por ejemplo ustedes dijeron, que es la fe. Claro que la fe es lo que nos motiva grandemente, es una de las razones para creer, sí, en algo o en alguien. Es la fe, eso que nosotros no vemos, pero sí sentimos al momento de pedir, de orar, sí, como decía el compañero José Ángel, que no es tanto que Dios, que Jesús o Dios es el que nos da las cosas, sino que sea algo que nos motiva a conseguirlas, ¿sí? Que tú sepas, por ejemplo, que le pidas a Jesús que te vaya bien en el examen, que te ilumine, que te dé sabiduría, que ese día todo te salga bien. Es como algo para nosotros muy satisfactorio eh, siempre encomendarnos a algo, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes dicen, sí creo, porque la tradición lo ha dicho, porque de generación en generación nos han dicho, Jesús crucificado, pero más allá siempre se ha puesto, bueno, no, la idea no es que ponerlos a dudar, pero sí saber de que qué tan real fue Jesús, si es como lo pintan, si era una persona de cabello largo. Es más, hasta hace poco hubo una investigación en la cual Jesús no es como nos los han pintado, por decirlo así, de cabello largo, como lo hemos visto en las películas. Es una persona de una piel más morena y, bueno, no de cabello largo, pero bueno, esas son teorías que tampoco están comprobadas, ¿sí? De igual manera, nosotros creemos en un Jesús divino, que es el que nos salvó del pecado y resucitó. ¿Listo? Entonces, por más de 2000 años, perdón, para más de 2.000 millones de personas es una cuestión de fe. Nosotros y ustedes creo que están en en esas 2.000 millones de personas, porque creemos en Jesús por cuestión de fe. Casi la tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace 2.000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua, conocido como Jesús en otras lenguas, ¿sí? Conocido por sus seguidores como Cristo, el Mesías, ¿sí? Sin embargo, fuera del
coto privado de las creencias, lo que se extiende es en un vasto territorio para la investigación que sí debe desenterrar las pruebas históricas y científicas para dar respuesta a una duda razonable. ¿Realmente existió Jesús de Nazaret? ¿O una tradición construida sobre una leyenda como las de Robin Hood o las de Rey Arturo? Bueno, esos son ciertos grupos de científicos o de teóricos que dicen que es simplemente una leyenda, que Jesús fue una leyenda como Robin Hood, aquel, bueno, villano para muchos, pero fue un héroe para los pobres que les quitaba el dinero a los ricos y se los daba a los pobres. Bueno, digamos que dentro de todo eso hay muchas variantes que hablan sobre la existencia de Jesús. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir un video corto, como de 4 minutos, en el cual nos vamos a introducir esa primera parte de esa pregunta. Profe, usted ¿Listo? mandar está claro. Sí, pero cuando terminemos de dar el tema, ¿sí? Para ahorita, como estoy grabando, entonces ahí pueden después ver la clase. Pero claro, yo esto lo subo, pero eh, más cuando estemos terminando el tema, ¿listo? Para no confundirnos que vamos por aquí o no hemos terminado y así por el estilo. Ya les voy a compartir el video, déjenmelo. Bueno, entonces, aquí está. 200 millones de personas lo consideran su guía y salvador, y la humanidad entera usa la fecha aproximada de su cumpleaños para llevar el calendario. Pero, ¿realmente existió Jesús? Nada se puede probar con un 100% de certeza, como no sea en las matemáticas. Si en biología o en meteorología es imposible la certidumbre total, con más razón en cuestiones históricas. Por eso, en este video no trataremos de probar nada ni tampoco tomaremos partido, sino que simplemente queremos compartir contigo información que nos parece interesante. No se trata de hacer enojar a nadie. En Curiosamente somos respetuosos de las creencias de cada quien. ¿Estás de acuerdo? Estamos en el siglo I a.C. El Imperio Romano domina todos los alrededores del mar Mediterráneo, excepto una aldea de la Galia que resiste ahora y siempre al invasor, pero esa es otra historia. Eso incluye una provincia llamada Judea, una pequeña región conflictiva, calurosa y poco productiva, donde nacería un culto que después sería la religión más influyente del mundo. Y, según se dice, ese culto lo inició un artesano de nombre Yeshua ben Yosef, a quien ahora llamamos Jesús. El principal argumento en contra de la existencia de Jesús es que, aparte de los evangelios, escritos años después de su muerte, prácticamente no hay evidencia de su vida en otros registros. Y eso que los romanos eran famosos por ser muy meticulosos a la hora de inventariar a sus ciudadanos. En esa época, muchos judíos no estaban nada contentos con ser ciudadanos romanos. Se consideraban invadidos. Había un grupo llamado los celotes. No los elotes. Celotes con Z. Ay, ahora ya se me antojó uno. Retomo. Había un grupo llamado los celotes que se rebelaban contra los romanos, incluso llegando a matar a otros judíos si los consideraban colaboracionistas. Unos años después aparecerían los asesinos llamados sicari. ¿A qué te suena el nombre? El caso es que había un clima de insurrección muy fuerte y de vez en cuando aparecían líderes rebeldes como Simón de Perea, antiguo esclavo, o Afronges, un pastor rebelde. En un ambiente así, un nombre como el de Jesús, que era más bien tranquilo y sus seguidores escasos, no hubiera llamado tanto la atención.
Aún así, Jesús sí es mencionado por dos historiadores. Uno de ellos fue Flavio Josefo, judío romano. Uno de los pasajes es de autenticidad dudosa, pero en el capítulo 20 hay una mención indirecta. Ananías era un saduceo sin alma. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Por cierto, en 2002 se encontró una caja llamada El Osario de Santiago con los supuestos restos de este apóstol, y la probabilidad de que sea auténtica es muy alta. También el historiador romano Tácito menciona a Jesús cuando habla del reinado de Nerón. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Como habla tan mal de los cristianos como de Nerón, se piensa que esta cita es auténtica. La mayor parte de los expertos, incluidos ateos, piensan que, dejando de lado las historias de los milagros y la resurrección, es muy posible que los siguientes hechos sean reales. 1. Existió un predicador llamado Yeshua que vivió en Palestina. 2. Predicó la paz, el amor y el perdón. 3. Fue bautizado por Juan el Bautista, posiblemente de la secta de los esenios, conocidos por su ascetismo. 4. Hizo un escándalo regañando a los comerciantes del templo. 5. Lo crucificaron. 6. De su vida surgió la religión que ahora llamamos cristianismo. Adicionalmente, Jesús seguramente no era como nos lo han pintado, ni siquiera físicamente. Las primeras imágenes de él se hicieron varios siglos después de su muerte. Lo más probable es que fuera moreno y de pelo corto, como eran los palestinos en esa época, según lo han investigado antropólogos forenses de la Universidad de Manchester. Pero aun si no hubiera existido, el mensaje de amor, compasión y perdón que se asocia con las enseñanzas de Jesús es tan digno de ser escuchado hoy como hace 2000 años, al igual que lo son también las enseñanzas de Gautama Siddhartha y Lao Tse, por ejemplo. Curiosamente, suscríbete a este canal si te gusta. Bueno, creo que el video es bastante llamativo, ¿sí? Es bastante llamativo porque, miren, creo que nos da una explicación bastante, digamos, específica, amplia, en el cual muchos ven a un Jesús histórico, ¿sí? O sea, a Jesús como una persona que nació en Palestina, que predicaba la paz, el amor, la justicia, la fraternidad, y fue considerado como el Mesías, como el profeta. Pero ¿qué hay tan real sobre su divinidad? Cuando yo me refiero a la divinidad, me refiero a eso de hacer milagros, a eso de convertir el agua en vino, de multiplicar los panes, los peces y todo lo que sabemos que hay alrededor de la vida de Jesús. Sí, allí pues también se evidencia que ese es el Jesús que hay que investigar o el que se ha investigado. Esa persona de origen palestino, ¿sí? Eh, y no como nos los han pintado de cabello largo, porque la mayoría físicamente de estas personas eran morenos, de barba y de pelo corto. Pero eso es lo que se dice en varias investigaciones, como la última que hubo. ¿Listo? Entonces, y que, bueno, fue acusado y fue crucificado. Creo que eso es lo que nos quiere tratar de decir el video, de que ese es el Jesús histórico. Sí, yo más adelante, ahorita que se acabe la clase,
les voy a compartir nuevamente el video y otro video que dura 14 minutos. Les recomiendo que los vean, es muy chévere los videos porque recrean mucho y el video de 14 minutos es muy bueno, ¿sí? Se habla mucho, en ese video se resalta el Jesús histórico, ¿sí? No Jesús como Jesús divino, que era el Hijo de Dios, sino el Jesús como un personaje histórico. Yo esos videos se los voy a compartir ahí en el Teams, ¿sí? Bueno, Jesús existió realmente, pues todos sabemos, y la tradición de la iglesia y de la Biblia dice que él fue un judío nacido en Belén. Eso es otra duda de que si nació en Belén o en Nazaret, que son aldeas totalmente diferentes. ¿Sí? Alrededor del año 4. También se pone en duda ese año de nacimiento. Muchos dicen que nació antes, ¿sí? O sea, en el año antes de Cristo, ¿sí? Famoso por ser un gran maestro y realizar milagros, ¿sí? Curar enfermos, devolverle la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y que fue crucificado por las autoridades romanas debido, ustedes saben que los romanos eran los que controlaban esta parte. Eso hay que tenerlo claro, queridos compañeros y compañeras, que hay que entender que la región donde vivió Jesús y pasó la mayoría, parte de su vida, estaba dominado por el Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano fue una de las grandes civilizaciones de Europa y que conquistó muchos territorios, ¿sí? Parte del norte de Europa, parte del norte de África, y era un gran imperio fuerte y consolidado, ¿sí? Un gran ejército, los emperadores eran muy ambiciosos, ellos eran paganos, los romanos eran paganos. ¿Qué quiere decir paganos? Que ellos adoraban a los dioses, ¿sí? Al igual que los griegos, ustedes saben que en Grecia, la mitología griega, ellos tienen a Zeus, tienen a Poseidón, Afrodita, y los romanos heredan esa cultura y también adoptan por rendirle culto a varios dioses, ¿sí? Entonces ellos estaban en contra de todo eso relacionado con Cristo y en fin, ¿listo? Muchos seguidores después de la resurrección, ¿sí? Siguieron a Jesucristo, ¿sí? Los apóstoles fueron los encargados de llevar esa misión a todo el mundo, de anunciar la buena palabra. ¿Listo? José Ángel, ¿va a decir algo? Adelante. Gabriela. Bueno, rapidito, vamos a pasar. Bueno, ya eso lo sabemos, ¿sí? De que Jesús, esa breve historia de él, la conocemos. ¿Quién fue en realidad Jesús de Nazaret? Es una pregunta que se han hecho numerosos historiadores, cristianos o no, desde el siglo XVIII. Gabriela. Tiempo en el cual se empezó a estudiar al hombre al margen de la religión. Jesús fue un predicador judío que vivió en las regiones de Galilea y Judea en comienzos del siglo o el siglo I y el año 30, que es la fecha en la que se ha dicho que él falleció. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, Compañeras. señor. Ah, bueno, listo, listo.
Pensé que me había desconectado. Bueno, entre comienzos del año 1 y el año 30, ¿sí? Esa quiere decir que Jesús murió alrededor de 30 años, cuando fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Sí, así, eso es lo que se ha dicho del Jesús histórico, o existió Jesús históricamente. En conclusión, existe una evidencia abrumadora de la existencia de Jesús, ambas en historia bíblica y secular. Quizás la evidencia más grande de que Jesús existió es el hecho de que literalmente miles de cristianos del primer siglo, incluidos los apóstoles, estuvieron gozosos de ofrendar sus vidas como mártires por Jesucristo. La gente morirá por lo que creen que es verdad, pero ninguno morirá por lo que ellos saben que es una mentira. ¿Sí? De aquí surge la figura de los mártires que daban la vida por Jesucristo. Muchos fueron asesinados, torturados por los romanos. ¿Sí? Es que los romanos siguieron persiguiendo a los cristianos luego de que Jesús muriera. Los apóstoles comenzaron a expandir, a llevar la palabra, a llevar la evangelización a muchos pueblos y eran perseguidos. Muchos fueron torturados, expulsados, muchos les tocó renunciar a la religión o a ser cristianos, y varios apóstoles fueron torturados por los romanos. ¿Sí? Entonces también allí hay una dinámica histórica relacionada con la expansión del cristianismo. ¿Sí? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Allí pues en el video se habló de varios historiadores que no eran cristianos y que hablaban de Jesús en sus documentos. Entonces son pruebas que dicen de que Jesús sí existió. Por ejemplo, Flavio Josefo, Seutonio, Tácito, Plinio el Joven son algunos de los historiadores que en uno de sus apuntes hablan sobre Jesús. Por ejemplo, Flavio Josefo, que era, este era judío, si no me equivoco, este sí era judío, ¿sí? Él decía, en aquel tiempo apareció un tal Jesús, hombre sabio, se pensaba de que él era el Cristo, pero según el juicio de los principales, entre nosotros no lo era. A causa de esto, Pilato lo crucificó y le dio muerte. ¿Sí? Creo que allí hace salvedad y menciona a Cristo, que era Jesús, como también era conocido. Y también da testimonio de cómo fue su muerte, ¿sí? Que todos sabemos que él fue crucificado por orden de Pilato, ¿sí? Por orden de Pilato. Entonces, ahí vemos cómo es mencionado Jesús en este apunte de Flavio Josefo. Por ejemplo, el historiador Tácito, que este era romano, estos son testimonios romanos, o sea, de historiadores romanos. Dice, al fin de contrarrestar el rumor que señalaba a Nerón, Nerón era un emperador romano. Como culpable de esta conflagración, él acusó a unas personas llamadas cristianos por las gentes y que eran odiados por sus fechorías, culpándolos y condenándolos a los mayores tormentos. El Cristo de quien habían tomado el nombre había sido ejecutado en el reinado de Tiberio, ¿sí? Que era el emperador en la época de Jesús por el procurador Poncio Pilato. Aquí hay que entender varias cosas. De pronto ustedes no entienden algunos nombres o de pronto no están muy familiarizados con el tema porque aquí hay mucha historia. ¿Sí? Tácito era un historiador romano.
¿sí? Sabemos la función del historiador, que es consultar, investigar. Entonces, él en uno de sus libros, allí está mencionando a Jesús y muestra el hecho porque Nerón, que era un emperador loco, estaba loco, codiciado, él quemó casi toda Roma y los coliseos, pero él, para salvarse, culpó a los cristianos, ¿sí? Y los acusó y fueron perseguidos y torturados. Y él también menciona de que estos llamados cristianos habían tomado el nombre por el Cristo, ¿sí? Por Jesucristo. Y también muestra cómo él fue asesinado, ¿sí? Cómo fue, perdón, asesinado, cómo murió él a manos de Poncio Pilato. ¿Listo? Por ejemplo, Plinio el Joven, ¿sí? También era un historiador romano. Él decía o dijo esto sobre Jesús: después de numerosos interrogatorios acompañados de amenazas, hago ejecutar a los que persisten en confesarse cristianos. Mi investigación ha podido probar que se reúnen en días fijos, antes del alba, para cantar un himno a cierto Cristo considerado como Dios. Aquí hay que tener algo en cuenta, es que estos historiadores romanos odiaban a los cristianos. Claro está, y ahí se pone en evidencia cómo ellos hablaban de los cristianos, hablaban mal, decía que eran agitadores, que hacían fechorías, y pues de alguna manera justificaban la persecución por parte de los emperadores. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos finalizar hasta aquí esta parte, ¿sí? Esta primera parte, adentrándonos a esos misterios, a todo lo que hay alrededor de, de Jesús, ¿sí? Sobre los primeros inicios, ¿sí? De la vida de Jesús, sobre todos esos misterios que de pronto nosotros eh, tenemos hoy en día, todas esas preguntas que hay sobre la existencia o no de Jesús. Listo, miren, les compartí la actividad ya por Classroom. Miren, entren al Classroom de 602. Ahí está. ¿Listo? Deben de tener el Classroom activado, porque por ahí es donde ustedes van a enviar la actividad. ¿Lo tienen activado? Sí, profe. Bueno, muy bien, me alegro. Sí, porque ya nos quedan 10 minutos. Ya la clase se va a acabar. ¿Sí? Ya nos quedan 10 minutos. Bueno, miren, la actividad en qué consiste son 5 preguntas. Presten atención, apaguen los micrófonos. ¿Qué son los evangelios? La segunda parte del tema vamos a analizar cómo los evangelios nos permiten entender un poco más sobre la vida de Jesús, ¿sí? ¿Qué son los evangelios? Ustedes van a consultar esas preguntas. ¿Qué significa la palabra evangelio? Eso está totalmente sencillo. ¿Qué significa la palabra querigma? Querigma. Ustedes van a buscar en el libro, en Google, esas preguntas. ¿Quiénes son los autores de los evangelios? ¿Y por qué los evangelios son importantes para el estudio de la vida de Jesús? ¿Sí? 5 preguntas totalmente sencillas que van a realizar a partir de hoy. La pueden entregar hoy mismo, mañana. Van a tener prácticamente más de 7 días. Por ejemplo, la actividad la van a entregar el 22 de julio. Ojo con la fecha. El 22 de julio van a entregar la actividad. ¿Sí?
O sea, el próximo jueves. ¿Sí? Profe, ese Hoy día es, cumple mi mamá. hoy es martes 13. Van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. 9 días para entregar una actividad de 5 preguntas. Vuelvo y explico qué son los evangelios, qué significa la palabra evangelio, qué significa la palabra querigma, quiénes son los autores de los evangelios y por qué los evangelios son importantes para el estudio de la vida de Jesús. Ya saben que esa actividad la pueden entregar en Word o en el cuaderno. ¿Listo? Sabiendo que ustedes tienen el martes que es festivo, entonces esa actividad la estaremos socializando el próximo martes 27, porque este martes 20 de julio es festivo. ¿Sí me entienden? Entonces, la actividad la tienen que entregar el jueves 22. Hasta ese día hay fecha. Así que tienen suficiente tiempo. Después que el profesor no da tiempo, que a última hora es que quieren enviar actividades. ¿Listo? Voy a estar atento. Ustedes saben que de 12 a 1:30 son para llamar a los profes por si de pronto tienen dudas, preguntas sobre la actividad, si no han entendido de pronto el tema. De 12 a 1:30 nos pueden llamar o escribir y ahí los vamos a atender. ¿Listo? Preguntas, comentarios sobre el tema, sobre la actividad. Compañeros y compañeras. No, señor. ¿Todo está bien? Hasta el momento, pues. Sí, profe. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Miren, entonces, les recuerdo que el horario ha cambiado. Las clases van de 8:30 a 10 de la mañana. Ya son prácticamente las 10, nos quedan 7 minutos. Ustedes finalizamos y ya a las 10:30 ustedes van con la otra clase que sigue. ¿Sí? Entonces, ya su directora de grupo les debió compartir el nuevo horario y explicarles cómo va a ser. Entonces, Profesor, una pregunta antes que... dime, María Lucía. Que si... que si va a dejar la tarea en Classroom o en Teams. En Classroom, porque por Teams es muy complejo yo dejar ambas tareas por ambas plataformas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Miren, antes de... Bueno, ahorita les digo qué van a hacer ahora. Miren, entonces, dejamos así para entonces socializar la actividad el próximo martes 27. De cualquier duda, ya saben, me pueden escribir o llamar y yo los voy a atender muy amablemente por ahí por el WhatsApp. ¿Listo? Para sacarlos de dudas y todo lo relacionado con la temática. ¿Listo?